Amén. Pueden tomar asiento. Damos gracias al Señor por esta lluvia, porque después vienen los meses donde no se ve ni una gota de agua. Así es que, hermanos, disfrutemos de ella, porque Él es bueno en todo lo que hace. Esta mañana vamos a comenzar una nueva serie que está enfocada, claro, en Dios, pero también nuestras emociones. ¿Cuántos de ustedes tienen emociones? Qué bueno. Tal vez usted se pregunte, ¿por qué este tema? Bueno, porque las emociones normalmente no se aborda en la iglesia de forma correcta. Y con esto no estoy diciendo de que yo lo voy a hacer de la forma correcta. Vamos a buscar lo que dice la palabra del Señor con respecto a las emociones. Porque por un lado, dentro de la iglesia se le da un énfasis excesivo. Ponga atención en esto. A las emociones dentro de la iglesia se le da un énfasis excesivo para que ellas dirijan el corazón como la forma segura de llegar a la verdad. En otras palabras, you follow your heart. ¿No ha escuchado eso? Obey your heart. Y por otro lado, bueno, ese es un lugar. Se le da una preeminencia a las emociones en todo. En cómo dirigimos, en cómo cantamos, en cómo oramos, en todo lo que hacemos se le da una preeminencia a las emociones. Pero por otro lado, pensamos que son malas, que son pecaminosas y que los cristianos no debemos tener nada que ver con ellas. No, cuidado, las emociones son engañosas. Oh, no, aléjese. Usted no debe de expresar emociones. Otra razón también por la que no se habla mucho de las emociones en las iglesias es porque simplemente no sabemos qué decir de ellas. No tenemos un patrón o digamos una enseñanza clara, por así decirlo, de qué decir. Porque en realidad, la realidad es que las emociones son difíciles de identificar, son difíciles de controlar, son desordenadas, por lo que en realidad no hay una solución rápida ni exacta para lidiar con ellas. No lo hay. No lo hay. En el otoño de 1977, ya hace muchos años, el doctor J.E. Adams, decano del Instituto de Estudios Pastorales de Christian Counseling y Education Foundation, fue invitado a una conferencia, a una clínica, a dirigirse al cuerpo docente y estudiantil de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Viena, en Austria. Este hombre él falleció en el 2022, tenía razón de hablar sobre este tema. En esa conferencia, él reveló que en ese año, para ese 1977, había al menos, escuche bien, había al menos 230 escuelas distintas de cómo ejercer psicoterapia y consejería solamente en los Estados Unidos. Y cuando digo escuelas es 230 formas diferentes de cómo ejercer la psicoterapia y la consejería. Estamos hablando de 1977. No me ha dado tiempo de investigar cuál es el número de escuelas para estos tiempos o cuántas direcciones la psicoterapia y la consejería se están conduciendo ahora. No puede ser menos de 230, yo diría que más, pero eso es solamente especulación. Pero en ese momento eran 230. Y esto nos dice que las emociones no son nada simple de abordar, no son nada simple de tratar. Los especialistas, los psicólogos, los terapeutas no tienen una forma, no pueden ponerse de acuerdo en este campo, en cómo tratar las emociones, en cómo tratar el problema de la mente, de lo espiritual. Y hoy las emociones
están pasando a ser lo que determina verdaderamente nuestro ser. Una persona puede despertarse en cualquier mañana y sentir que es alguien más, que es una persona diferente, o un animal o una cosa. De acuerdo de los sentimientos, de las emociones, usted puede decir, yo me percibo como otra persona, como otro ser. No, eso es lo que usted siente, eso es usted lo que es. Se fija que cómo las emociones van dirigiendo. Hoy me siento como el Superman. Hoy me siento como el Maradona de Argentina, del fútbol. Hoy me siento como Cristiano Ronaldo. Bueno, mañana me voy a sentir como Messi. Esto es lo que, y no es, no, sí, yo sé, desde un punto de vista, vamos a decirlo, exterior, lo vemos y sí decimos, este es un desvarío. Y tristemente es cierto. Las personas lo creen porque se dejan llevar por las emociones, por los sentimientos. Y esta mañana y durante las próximas 6 semanas vamos a abordar las emociones porque son una parte vital de nuestra santificación. Son una parte importante en nuestro crecimiento espiritual. Las emociones son importantes en nuestras vidas porque ellas indican de que estamos vivos. Sí. Si usted siente algo, si usted se emociona por algo, eso es un indicativo de que usted está vivo. En momentos específicos de nuestra vida experimentamos amor, experimentamos alegría, experimentamos miedo, experimentamos ira, experimentamos culpa, tristeza, estrés y paz. Y todo eso sucede en momentos puntuales, cuando escuchamos tal vez una historia, cuando leemos un libro, cuando vemos una película, cuando nos relacionamos con otras personas o experimentamos eventos puntuales en nuestras vidas que sacan lo mejor de nuestras emociones. Estas son claves en nosotros. Nos pueden llevar, las emociones son tan claves que nos pueden llevar a hacer la voluntad de Dios o nos pueden engañar para hacer lo contrario, todo lo contrario de la voluntad del Señor. Y eso es lo que sucede diariamente en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Así que nuestro objetivo en esta serie es ver el papel apropiado y lo que la Biblia enseña sobre ellas. Y que a pesar de ser muy importantes en nuestra vida, no deben controlarla. O sea que las emociones no deben controlar nuestra vida. Es al contrario. Deben ser un indicador para buscar a Cristo, no para alejarnos de Él. Así que le voy a pedir que por favor busquen en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y nos vamos a enfocar en el capítulo 4. Capítulo 4. Hoy veremos su importancia, la importancia de las emociones en nuestras vidas. Y el resto de la serie nos centraremos en una emoción cada semana. O sea que, en otras palabras, nos vamos a centrar en las emociones de aquí hasta que el Señor venga. No, nos vamos a centrar por lo menos en unas 5 emociones. En los primeros 3 capítulos de esta carta de Pablo, él expone la obra del Señor, la obra de Dios, el mensaje del Evangelio de la gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Y esta obra enseña Pablo que crea un nuevo pueblo en Cristo Jesús. Un nuevo y solo pueblo en Cristo Jesús. Luego, en los capítulos del 4 al 6, expone cómo debemos vivir en esta nueva identidad, en esta nueva ciudadanía que tenemos en Cristo. Y vamos a enfocarnos entonces en el pasaje del capítulo 4, del 17 al 32. Pero quiero darles primero este punto. Quiero comenzar diciendo que nuestra transformación, nuestra santificación, nuestro crecimiento ocurre cuando toda nuestra vida se alinea con la identidad de Cristo a través del Espíritu Santo y su palabra. Tenga esto en mente, porque es a través
de la identidad de Cristo, a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Es como nosotros somos transformados. Ahora, cada parte de este punto es importante para crecer espiritualmente. Cada uno de ellos. Necesitamos a Cristo, necesitamos el Espíritu Santo y necesitamos también la palabra del Señor. No de otra forma. Si usted no tiene estos tres, no lo voy a decir si no, usted no tiene uno de estos tres. Usted necesita los tres para poder ser transformado, para crecer. Porque esa es la única forma en que nosotros podemos ser alineados a la voluntad del Señor. No podemos también dejar por fuera, si tenemos esos tres, no podemos dejar por fuera lo que es la adoración colectiva, lo que estamos haciendo esta mañana. Tampoco no podemos dejar por fuera la comunidad, el cuerpo de Cristo, su iglesia. Y no podemos dejar también esos hábitos transformadores del corazón para lograr esa transformación. Pero enfoquémonos ahora en los versículos del 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vea lo que hace Pablo. Pablo está haciendo aquí un contraste en el antes sin Cristo y en el ahora en Cristo. Muchos podrían decir antes de Cristo, después de Cristo. No hay un después de Cristo. Antes sin Cristo y ahora con Cristo, en Cristo. De igual forma que a los efesios, Pablo nos está llamando a nosotros a dejar nuestra vieja conducta guiada por nuestras emociones. Escuche, ponga atención. Nuestra conducta guiada por nuestras emociones. Antes de ser salvos por Cristo, nuestra forma de pensar era corrupta, nuestro corazón estaba extraviado y era emocionalmente insensible a Dios. Insensible a Dios. Y vea que Pablo da tres características de una vieja conducta aquí. Primero, no hay comprensión plena de Dios. En esa conducta anterior, sin Cristo, no había una comprensión plena de Dios. Todos nosotros, los que estamos en Cristo ahora, antes no teníamos una comprensión plena de Dios. Segundo, la ignorancia, existía la ignorancia de conocer a Dios, lo cual los ha separado de Él. Esa ignorancia es el no conocer a Dios, los ha separado de Él. Y tercero, esa ignorancia, esa separación de Dios, ha endurecido sus corazones. Los ha endurecido. Esa es la condición de toda persona que no ha recibido el Evangelio. Y por otro lado, la persona que escucha, cree y recibe en su alma el Evangelio, está siendo transformada por la obra del Espíritu Santo para ser posicionalmente santos, declarados limpios, perdonados, liberados y hechos hijos de Dios. Hay una gran diferencia. Así que todo cristiano que ha recibido el mensaje completo del Evangelio entiende eso. Tiene la certeza de que en Cristo es una nueva criatura. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hey, hay una gran diferencia ahora entre lo que ustedes eran sin Cristo y lo que son ahora con Cristo.
Y es lo que le dice Pablo también a los Corintios en 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, escuche bien, si alguna persona está en Cristo, solamente en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. En otras palabras, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas. ¿Y qué implica esto? Hacer, ir transformando, ir creando cosas nuevas. Y cuando razonamos en ser una nueva criatura, esto incluye nuestras emociones, incluye sus emociones. Ellas son la respuesta de lo que nuestra mente capta, la forma en que reaccionamos a nuestro entorno ahora. Ya no es lo mismo. Pero nuestras emociones, quiero que pongamos atención a esto, nuestras emociones no son el centro de nuestra existencia. Sí, ya nos dicen que estamos vivos, sí, pero no son el centro de nuestra existencia. Son una parte de nosotros, pero no son el todo. No lo son. Ellas están influenciadas por lo que nos rodea, por lo que nos afecta, como la forma en cómo interactuamos con otras personas y el mundo. Ellas condicionan esto. Ellas afectan en cómo usted se relaciona con otros. Un ejemplo, si usted ve a una persona y de primas a primeras el semblante de la persona a usted siente que no encaja, eso la va a llevar a usted, la va a guiar a actuar o interactuar con esa persona. Yo sé que ustedes saben de lo que estoy hablando. Yo sé muy bien, porque tal vez no todos tenemos ese semblante que va a congeniar con otros. Y créame o no, de adolescente, todos creían de que yo era un muchacho que me creía una persona intocable, me miraban muy serio y no me hablaban por eso. Y muchos les caía mal. Bueno, claro, en cierto modo tenían razón, sí. Estaban medio desbalanceados, pero ahí estaba yo. Y una vez que teníamos una relación, interactuábamos, la cosa cambiaba. Y lo mismo me sucedía a mí todo el tiempo. Pero son las emociones, son los sentimientos que tenemos que nos llevan a afectar la forma en cómo interactuamos con otras personas. Entonces, cuando decimos que nuestro crecimiento espiritual implica que toda nuestra vida esté alineada con Cristo, implica que todo nuestro ser, cuando dice vida, es todo lo que nos hace nosotros como un ser vivo. Y esto quiere decir nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras emociones, todas ellas necesitan ser transformadas. Todo. No solamente nuestra mente, no solamente nuestro intelecto, sino que también nuestras emociones, nuestro cuerpo, todo necesita ser transformado. Porque Jesús no vino solamente a salvar nuestro espíritu. Él vino a renovarlo todo. Su cuerpo. De lo contrario, ¿por qué esperar la resurrección? ¿Por qué esperar de que Él regrese? ¿Por qué estamos diciendo, sí, Señor, ven ya? Queremos que nos, como dice en inglés, take me out of this misery. Quita de mí ya este dolor, esta angustia, esta muerte, este envejecimiento, este sufrimiento, esta lucha, quítala ya. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando Él venga va a renovar nuestros cuerpos físicos. Él lo va a renovar todo, no solamente nuestra mente, no solamente nuestro espíritu, sino que todo, nuestras emociones. ¿Con qué propósito? Para que así podamos disfrutar de Él plenamente. Otra forma de decirlo es que seguir a Jesús significa ordenar todo nuestro ser bajo su señorío. Queremos que cada dimensión de nuestras vidas desempeñe un papel en este crecimiento y en esta transformación. Eso es lo que nosotros queremos. A eso le estamos apuntando. A eso le estamos tirando. Ahora,
¿Cómo sucede esto? Ahí donde viene el problema. Ahí donde viene la situación. 1977, 230 escuelas psicoterapeutas de consejería también, 230, y ahora son muchas. Y déjeme decirle algo, de que esto estuvo también, hicieron en esa investigación de este doctor, que hicieron una investigación, tomaron a 12 personas, 12 candidatos, que no tenían ningún problema aparente. Estaban balanceados en el problema, que no tenían condiciones preexistentes en su psicoanálisis o en su vida espiritual emocional. Y se hicieron pasar por pacientes con problemas. Y todos ellos, estas 12 personas, se tomaron un tratamiento con un psicoterapeuta o con un consejero, y los 12 llevaron con el mismo problema ya preconcebido. Estaban bien, pero llegaron como pacientes que tenían estos problemas con estos 12 diferentes psicoterapeutas, y los 12 le dieron una prognosis, o mejor dicho, un resultado de una enfermedad diferente a los 12. Ninguno se podía poner de acuerdo en esto. Y esto es interesante. Esto es muy interesante. Necesitamos ver de que nuestras emociones, todo nuestro ser, es un ser bien complejo, bien complicado. Muy complicado. Pero vea dónde está la clave de todo esto. En el versículo 23 es lo que le dice Pablo, donde comienza, donde está la plataforma, el fundamento de todo esto. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero esto también yo sé que provoca otra pregunta. ¿Por qué estamos hablando de emociones cuando Pablo dice que se trata de nuestra mente y no de sentimientos? ¿Por qué? Porque la palabra mente puede referirse generalmente a una facultad de razonamiento y percepción, a nuestra forma de pensar, de cómo vemos el mundo, que afecta específicamente cómo nos sentimos y cómo actuamos. Y eso es lo que pasa. Nosotros tenemos una percepción, una cosmovisión, y nosotros procesamos todo de acuerdo a cómo lo vemos. Vemos algo y lo procesamos. Llega esa información a nosotros y ahí es donde lo procesamos. Y muchas veces lo que vemos puede generar ciertas emociones. Y de acuerdo a esas emociones es que nosotros actuamos. Y ahí es donde está el problema. Pero lo que Pablo implica aquí es que nuestros razonamientos y emociones están directamente relacionados. Nuestra mente, nuestras emociones están directamente relacionados. Y cada vez que pensamos en algo, automáticamente tenemos un sentimiento, una emoción, que puede ser placentero, puede ser doloroso, puede ser indiferente. Pensamos en cosas que nos hacen desearlas, que nos hacen rechazarlas, y eso son emociones. Y vamos a intentar esto, vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a decir 2 palabras, y una vez que usted reciba, escuche esas palabras, por favor, proséselas. Quiero que preste atención a esa emoción que estas palabras generan en usted. ¿Están listos? Muy bien. Las primeras 2, elecciones presidenciales. Ya escuché unas emociones por acá, en otros un O, en otros nada. Piense. Yo sé, ahorita el candidatillo es el otro candidatillo. O el candidatazo. Yo sé que están generando todas estas cosas, al margen de que sea aquí en Estados Unidos o en Latinoamérica, a donde usted o donde sus emociones estén. Muchas personas se dejan llevar por esas emociones que genera la política y llegan a odiar a candidatos presidenciales y a sus seguidores, incluyendo a cristianos que profesan ser discípulos de Cristo. Ese mismo Cristo que nos mandó a amar a nuestros enemigos. ¿Ok? Ahora, voy a hacer una positiva, porque a mí me dicen Doctor Doom, el que siempre está pensando en lo sombrío, en lo negativo. Pero tengo una buena para ustedes, que tal vez no va a ser tan buena.
Ponga atención, otras dos palabritas. Carne asada. Amén. Carne asada. Qué emoción. Yo no digo, mire, ya me dio hambre. ¿Qué emociones genera en ustedes estas palabras? Exactamente, pueden ser emociones mezcladas de esperanza, de desesperación, de frustración, de alegría, confusión u orgullo. Las palabras, todo lo que percibimos, generan emociones. El punto es que no solo somos seres racionales, también somos seres emocionales. Y esto se vuelve tan claro en los escritos de Pablo. Pablo lo entiende y lo expresa muy bien. Y después del llamado a dejar que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos y actitudes, Él nos da una imagen de cómo se lleva a cabo en la vida todo esto. Fíjense que mientras leo estos versículos, la mente renovada cambia nuestras acciones y emociones. Es lo que está diciendo Pablo. Está diciendo, vean, renueven su mente, el espíritu de su mente. Y está dando aquí ciertos puntos importantes en cómo sucede esto. Veamos de los versículos del 25 al 32. Ponga atención a esto. Voy a dar énfasis en ciertas palabras. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Usted pregunta, ¿cómo hacemos esto? Sencillito. Ahí está. Nada más. ¿Cuántos versículos? ¿Cuántos? ¿7? ¿8? En 8 versículos da toda la solución de cómo nosotros pasamos el antes sin Cristo y ahora con Cristo. El viejo yo, ahora el nuevo yo. Lo que significa ser cristiano, vivir conforme a la voluntad de Dios. Y cómo estábamos antes esclavizados en el pecado. ¿Qué significa todo esto? Significa que para experimentar el crecimiento espiritual no solo necesitamos información. La información no es suficiente. No. No es suficiente ser transformados intelectualmente sobre lo que dice la Biblia de quién es Dios y de quién nosotros necesitamos ser. Es necesario que la verdad de Dios entre en nuestra mente y abra camino hacia nuestro corazón para cambiar la forma en que reaccionamos y procesamos nuestras emociones. Un ejemplo. ¿Qué sentimiento tiene cada mañana al despertarse sabiendo que tiene que ir a trabajar? Unos por lo menos 5 minutos más que saben a gloria. 5 minutos más. ¿O no es verdaderamente el deseo de quedarse durmiendo por un buen rato más? ¿No es así? ¿O será que solo yo siento eso? Pero ¿qué pasa?
Ese es nuestro sentimiento, nuestro deseo, nuestras emociones. Pero el deber de responsabilidad lo mueve a usted a levantarse en contra de su deseo de seguir durmiendo. ¿No es así? Usted procesa la realidad y dice, un momentito, esa es mi emoción, ese es mi deseo, eso es lo que yo quiero. Pero aquí está la realidad. Aquí la verdad llega a mi mente, la realidad, mi responsabilidad. Usted no dice, bueno, lo correcto es obedecer a mi sentimiento de quedarme en la cama. ¿Dice eso? No. ¿Qué dice? No, tengo una responsabilidad, tengo que levantarme porque necesito trabajar para sostenerme a mí y a mi familia. ¿Qué es lo que está tomando control sobre qué? Su razonamiento está tomando control sobre sus sentimientos, porque usted sabe muy bien la necesidad de por qué necesita levantarse, por qué necesita hacer aquello. ¿Por qué? Porque es bueno, porque es productivo. Su mente, que tiene entendimiento de lo que necesita hacer, está controlando sus emociones, sus sentimientos, porque sabe lo que es necesario y lo que es bueno. Y eso es lo que sucede con el cristiano. Una vez que uno está perdido en oscuridad, en esclavitud del pecado, llega Cristo con su luz admirable, rompe esas cadenas, nos libera, nos hace ver lo que somos nosotros sin Él y lo que podemos encontrar en Él. Y una vez que nos da toda esa información, dice, ok, what are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Espero una respuesta tuya. ¿Y qué va a decir uno? Una vez que recibes información, esa información está afectando nuestras emociones, nuestros sentimientos. Ya comenzamos a ver, ya entiendo por qué yo estoy sufriendo. Es el producto de mi pecado. Y el pecado de los demás también, no solamente el mío, sino que los demás. Ya entiendo. Hombre, si es que no soy víctima, soy también verdugo. Sí, pero Cristo me está diciendo de que Él me puede y puede solucionar mi problema. Pero es que yo verdaderamente disfruto hacer esto. Disfruto estar pegado enfrente de una pantalla viendo algo que Dios solo hizo para una pareja. Es que yo verdaderamente disfruto sentirme de que yo puedo hacer fraude y puedo robar sin que nadie se dé cuenta. Es que disfruto diciendo mentiras. Disfruto siendo digo. Pero Cristo me está diciendo aquí, hey, no mientan. No mientan. Empezamos a ver esto. Vemos entonces nosotros lo que está sucediendo con el Evangelio, que entra en nuestro razonamiento. Y ese razonamiento empieza a transformar muchas cosas y empieza a tomar control. Y más adelante, en esta misma carta, Pablo habla de la guerra espiritual. Y dice, hey, pónganse esta armadura. ¿Saben por qué? Nos llama al razonamiento, porque lo que ustedes están luchando no es cualquier cosa, no están luchando contra gente, es una guerra espiritual. Esto es más grande de lo que ustedes se pueden imaginar. Por eso, razonen, por esa razón es que necesitan esto. Ok, ya entiendo. Entonces yo puedo controlar mis emociones porque esa es la voluntad de Dios. Y al hacerlo, al controlar esas emociones, salen otras emociones que son maravillosas, que tienen mayor, pero mayor valor y peso en medio de las emociones que causa el pecado, que causa la muerte, que causa el dolor. Porque en medio de ese dolor está la emoción que nos da el saber de que Cristo ha pagado por mi pecado, me ha liberado de la muerte eterna. Y todo esto nos lleva a reconocer 4 realidades sobre nuestras emociones. 4 realidades. Aplican para todos. Para todos. Primero, todos somos seres emocionales. Todos. Todos. No piense que no es una persona emocional al no darlas a conocer. Somos emocionales. ¿Por qué? Porque usted ha sido creado
a la imagen maravillosa de Dios, al margen de que usted crea en Cristo o no, tenga salvación o no, usted fue creado a esa imagen maravillosa de Dios. Y Dios tiene emociones. Dios se enoja. Dios se arrepiente. Pero el hecho de que se arrepienta no quiere decir de que Él se equivocó. Se arrepiente de haber hecho algo bueno por razón del pecado que hay en nosotros. ¿Sí? Lo primero, todos somos emocionales, seres emocionales. Vemos a lo largo de las Escrituras que Él se deleita en la creación, ama a su pueblo, aborrece la idolatría, se entristece por el rechazo del ser humano hacia Él, se angustia y se angustió el Dios encarnado hasta la muerte por sentirse abandonado en la cruz. Todos tenemos emociones, pero todos también las expresamos de manera diferente. Y esa es otra cosa. Muy diferente. Algunas personas llevan sus emociones a flor de piel. Sí. Usted puede ver cuando una persona está enojada, no lo puede ocultar. Y otras personas también que están felices. Usted lo puede ver desde aquí a no sé dónde, hasta el sur. Otros tienen una capacidad de empacarlas bien, de envolverlas como que si fuera un regalo y tratan de reprimirlas hasta que llegue el momento que no las pueden reprimir más y explotan. Los hombres y las mujeres tienden a mostrar las emociones de manera diferente, pero las demuestran. A veces pensamos que solamente las mujeres son emocionales porque lloran más fácilmente que uno, ¿verdad? Pero los hombres también gritan, lloran y se abrazan con extraños, especialmente cuando están en un estadio. Ahí nos volvemos bien emocionales. Estamos cantando el himno de nuestro equipo y lo hacemos que nos pone la piel de gallina y queremos llorar. Cuando vemos que nuestro equipo gana el mundial o gana el campeonato, lo hacemos. Somos tan emocionales como las damas. Hermanas, ustedes no saben, pero nosotros somos más emocionales que ustedes. ¿Sí? Segundo, nuestras emociones están contaminadas por el pecado. Sí, y esto yo sé que está generando emociones. Pero nuestras emociones están contaminadas por el pecado, todas. Las emociones no son malas. Voy a aclarar eso, no son malas. Son parte, recuerde, son parte de la imagen de Dios en nosotros, pero están contaminadas. Esos atributos transferibles de Dios en nosotros están contaminados por el pecado, ese pecado que entró por Eva y Adán. Sí, ellas afectan su vida a nivel personal y colectivo, recuerde todo esto. Y muchas veces nosotros sentimos los efectos de las emociones de otros. Y es donde digo, donde nosotros nos volvemos víctimas, porque somos víctimas de las emociones de otras personas, de los actos de otras personas. Decimos, bueno, el mundo te va a fallar, sí. Tu familia te va a fallar. Todos te van a fallar. Tu presidente te va a fallar, sí. Pero Dios no te va a fallar. Pero le falta algo a esa frase. Vos también vas a fallarle a alguien. Es ahí donde nosotros somos víctimas, pero también somos verdugos. Nosotros somos verdugos de otras personas con nuestras emociones. Entonces, esto implica que no podemos confiar en nuestras emociones. ¿Sabes qué? Yo estoy sintiendo ahorita en el espíritu de que voy a hacer una anécdota cortita. Una persona, una señora, en mi país de origen, va a la iglesia y este hombre se creía profeta y dice, en este momento yo estoy viendo que una hermana de aquí está diciendo, veo un comedor de vidrio con una armazón de metal negro y el Señor dice de que Él va a mover un corazón para que ese comedor me sea dado a mí. Lo que no está diciendo él es que su deseo de tener ese comedor, que yo lo había visto en una fotografía en la casa de esta hermana, un sentimiento. Y la hermana, ¿qué dice? Se la cree. Hermano, yo sentí también en el espíritu de que el Señor me está diciendo de que usted necesita este comedor y yo lo tengo.
uno se vuelve verdugo de las emociones de otros. Ellas necesitan ser procesadas a través del Espíritu Santo y de las Escrituras. No solo dice en el Espíritu, no, las Escrituras que hicieron la iglesia de Berea cuando llegó Pablo. Los de Berea, ¿qué hicieron? Escucharon el mensaje de Pablo, pero no se quedaron así nomás. ¿Qué? Agarraron las Escrituras y vieron, vamos a ver si es cierto que este hombre está diciendo la verdad. Necesitamos no solamente el Espíritu Santo, sino que las Escrituras para evaluar lo que es bueno y agradable al Señor. Y esto nos lleva al tercer punto: identificar nuestras emociones. Es el primer paso para nuestra transformación. Ponga atención, identificar nuestras emociones. No, yo no soy enojado, yo no soy enojado. No se ha dado cuenta, no se ha detenido a ver a sus emociones, a ver si es cierto, si tiene mecha corta o larga. Estoy seguro de que más de alguna vez ha dicho, ¿cómo fue que llegué a actuar así? ¿Cómo fue eso? Usted mismo puede responderse esa pregunta, poniendo atención, identificando sus emociones, porque ese es el primer paso para nuestra transformación, para esa transformación, santificación. Necesitamos tener memoria, poner nuestros sentidos hacia todo lo que nosotros sentimos y cómo nosotros reaccionamos. Le animo que esta semana comience a prestar atención a sus emociones. No le digo que se ponga como Sherlock Holmes, con una lupa ahí magnificándose y viendo, bueno, a ver cuáles son las emociones que yo tengo. No, ponga atención solamente. Ponga atención cuáles son sus sentimientos, sus reacciones a todo lo que hace, a todo lo que recibe, a cómo usted vive. Tal vez usted ya se ha hecho un psicoanálisis. No, es que yo soy así porque sucedió esto ya. Pero eso ya pasó y tal vez tuvo un efecto en nosotros. Pero ahora, en este momento en lo que vivimos, comparado con las Escrituras, sí, yo soy un producto del pecado. Sí, todo lo que yo hago es producto de mi pecado, yo sé. Pero ahora en Cristo, yo soy un producto de Cristo. Y entonces Cristo tiene ese control en mi vida y yo me someto a ese control. Entonces, cuando identifico mis emociones, estoy dando un primer paso para seguir creciendo a la estatura de Cristo. Así que le animo a que ponga atención esta semana. Vamos a decir que identifique por lo menos una media docena de sus emociones. Está fácil, media docena. Para 1,5 millones que tenemos, tal vez. Primero, solo comience a identificarlas, no a que se haga un psicoanálisis. No. Puede hacer una lista si lo desea. Si quiere hacer la lista, hágala. Cuarto, finalmente, nuestras emociones nos acercan o nos distancian de Dios y de los demás. Sí, nuestras emociones. Cuando no manejamos bien las emociones, nos alejamos de Dios y de los demás, a pesar de que Cristo nos llama a estar unidos, porque recuerde, ese es el propósito de cristianos. En este país, esta cultura nos enseña a ser individualistas. No. Yo soy, y recuerdan aquella anécdota que les dije, la convención de doctores, que después se dividieron en otorrinos, en cardiólogos, en todo el logos. Y después el otorrino dice, bueno, yo soy de la garganta, yo soy de la nariz. Así, de la nariz, ¿de qué orificio nasal? ¿Del izquierdo o del derecho? Tendemos a ser individualistas. Sí. Y tratamos de hacerlo así. Pero el Señor nos llama a ser unidos, y eso es lo que vimos esta mañana en la clase de primeros pasos, de la naturaleza de la iglesia, de que es universal, pero también es local, pero que en todo esto nosotros tenemos algo en común, que estamos unidos al cuerpo como el cuerpo de Cristo. No importa si estamos aquí o en Corea o en cualquier lugar, si tenemos a Cristo, somos miembros del mismo cuerpo. Lidiar con nuestras emociones de una manera saludable nos acerca más a Dios y a los demás. Y cuando usted identifica sus emociones, yo le animo a que se las lleve al Señor en humildad, pero también en confianza, en la certeza de que Él las conoce mejor que usted. Sin miedo. Él nos llama a ser honestos sobre lo que nosotros sentimos. Él conoce todo, pero Él se deleita cuando sus hijos venimos en confianza a Él, con esa paz,
con esa seguridad de que Él nos escucha y Él se glorifica cuando nos escucha, que de nuestra boca confesamos lo que estamos sintiendo, porque Él quiere sanarnos, Él quiere transformarnos. Vea todos los salmos que David escribió. Cuando él es confrontado en su pecado contra Betsabé, ¿qué dice? Purifícame, Señor. Lávame con hisopo. Y Dios lo llama a un hombre conforme a su corazón. La forma en que deja usted que sus emociones controlen su vida, lo alejará de Dios y los demás, o lo acercarán a Él y a sus hermanos en Cristo. Eso es lo que va a suceder. No hay cosa más maravillosa de que mis emociones, mis sentimientos me dicen, bueno, aquel hermano parece que acaba de chupar limón. Parece que no tiene ganas de hablar. No importa. El Señor nos ha llamado a unidad, a que tengamos comunión, como dice Pablo. Y me acerco. No hay de otra forma, si no somos nosotros los que tomamos ese paso para tener una relación maravillosa con otros hermanos, de otra forma no va a suceder. No crea en ese dicho que dice, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, o viceversa. No lo crea. Recuerde, lo vimos la semana pasada, id. No dice, dígales que vengan. Te invito a la iglesia. No, llévele usted la iglesia a esa persona. ¿Cómo? En usted. Que esas personas puedan ver en usted lo que es la iglesia. Y que cuando vengan aquí, cuando se reúne el cuerpo de Cristo, puedan ver verdaderamente quién es nuestro Señor. Eso es lo que lo animo a que desde este momento vaya poniendo atención a sus emociones. No a vivir estudiándolas, lo voy a repetir, sino a ponerles atención. Mientras la palabra de Dios llena su vida con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Y voy a pedirle que mientras oramos, usted ore. Primeramente, dándole gracias a Dios por haber mandado a Cristo Jesús para hacernos nuevos, incluyendo sus emociones. Ore por eso. Y ore porque las emociones que usted tiene vayan siendo renovadas al mismo carácter de Cristo Jesús. Porque solo así es que otras personas pueden ver a Cristo en nosotros. Oremos por aquellos también que están agobiados, esclavizados por sus emociones, para que puedan encontrar una nueva vida en Cristo Jesús. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, porque nos has hecho, Señor, de una forma perfecta. Sí, Señor, también reconocemos que el pecado ha contaminado lo maravilloso que has hecho en el ser humano, Padre. También te damos gracias porque esa es la razón por la cual tu Hijo Jesucristo vino, para salvar lo que se había perdido, Padre, para dar vida a lo que estaba muerto, Padre. Y amado Señor, pido que en lo personal yo pueda, Señor, identificar todas esas emociones que me alejan de vos, Padre. Poder controlarlas, Padre, para hacer tu voluntad, que es santa y perfecta, y es donde encontramos delicia, Padre. Pido por aquellas personas también que están sufriendo y que no pueden, Señor, no pueden dar un paso porque todos esos sentimientos, Señor, los han incapacitado, Padre. Amado Dios, de que tu evangelio, tu amor, pueda sacarlos de ahí a través de tus hijos, Señor, a través de tus hijos. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Y también, Padre, por las ofrendas. Gracias por darnos, Señor. Queremos devolverte y glorificarte en ello. En Cristo Jesús. Amén.